Ya estamos aquí de vuelta con nuestra segunda entrevista y ahora vamos a hablar con Juan Vicente Fernández, cofundador de GreenMe. Y dentro de lo que vamos a hablar con Juan Vicente es la sostenibilidad, la rentabilidad de los viajes corporativos y cómo mejorar los resultados económicos. A veces se confunde las políticas de sostenibilidad que tienen que ser más caras y no estamos tan de acuerdo. Por tanto, muchas gracias, Juan Vicente, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que haces y cómo se te ocurre esta idea de crear esta consultora? Bueno, gracias, Óscar, por invitarme. Pues hace unos años, mis socios y yo pues intentamos darle, ¿no?, una vuelta de tuerca a la sostenibilidad, ¿no?, con un leitmotiv que era que otra manera de hacer negocios es posible, pero también rentable. Entonces comenzamos a ver cómo podíamos integrar la sostenibilidad, o hoy en día en los criterios ESG, ¿no?, en medio ambiente, social, gobernanza, dentro de los modelos de negocio de las empresas para poder tocar palancas de rentabilidad. Y al final vimos que había como dos grandes, campos de actuación. El primero era la percepción de valor. Es decir, en finanzas, en economía, en empresa, todo es percepción de valor de los stakeholders, ¿no?, ya sea de clientes, ya sea de inversores, ya sea de los trabajadores, ¿no?, y la productividad de ellos. Total. Entonces empezamos a ver cómo estos stakeholders, estos inversores, estos trabajadores, ¿no?, estos clientes forman parte de la sociedad. Y la sociedad cada vez está más concienciada, lamentablemente, debido quizás pues, a todos esos eventos, digamos, ESG, ¿no?, esos riesgos climáticos, esas tensiones sociales, esos riesgos geopolíticos, ¿no?, que estamos viendo todos los días. Cada vez estamos concienciados, los inversores cada vez están más concienciados, los trabajadores, los clientes, las administraciones públicas legislan en consecuencia de una sociedad más concienciada. Y las empresas empiezan a mirar, pues obviamente, a sus stakeholders para poder satisfacerlos y también a esas administraciones públicas que empiezan a legislar y a regular en consecuencia. El segundo punto es básicamente que estamos hablando de soluciones que enfrentan, digamos, grandes desafíos, ¿no?, que enfrentamos como sociedad. Y sin duda esto va a abrir nuevos mercados y posiblemente nuevas formas de monetización. Totalmente. Totalmente. Fíjate que yo estoy hablando con agencias de viaje que se están focalizando en empresas relacionadas con las energías renovables. ¿Por qué? Porque han visto que son los que más crecen. Totalmente. Entonces, claro, pero toda su cadena de aprovisionamiento tiene que ser coherente. Yo como agencia de viajes o como hotel no puedo ser socialmente responsable y luego pretender trabajar con empresas clientes que son socialmente responsables. Entonces, claro, esto, como tú bien dices, abre un nuevo paradigma. ¿Qué estrategias estás viendo tú que aplican las empresas para reducir esta parte medioambiental, ESG, que no es solamente medioambiental, sin perjudicar la rentabilidad? Pues si quieres hablamos un poco del sector travel, porque, sí, por ejemplo, podemos hablar del sector hotelero, el sector que ya estuvo hablando Juan Carlos sobre el mismo. El sector hotelero, al final, el principal activo del sector hotelero es el destino. El destino está formado por el medio ambiente y por las comunidades locales. Si ese medio ambiente está afectado, si ese medio ambiente está contaminado, si hay inundaciones, si hay sequías, si hay largos procesos de sequía, como pasó en Cataluña el año pasado, o incluso hay tensiones sociales, como estamos viendo ahora, ¿no?, con algunos brotes, ¿no?, de turismofobia, gentrificación de barrios, etcétera, todo el tema de los pisos turísticos, pues entonces empieza a haber problemas y ese destino se empieza a devaluar. Entonces, si empiezas a tocar ciertas palancas para mejorar esos destinos, estás mejorando la percepción de valor de ese destino, estás mejorando la rentabilidad de ese destino y al final no ha salido del ESG. Sí, es cierto. Yo creo que es una visión un poco más global, ¿no? Que no veía solamente el medioambiental, sino cómo afecta socialmente. Totalmente. En enero ha entrado en vigor una nueva directiva europea, la Corporate Sustainability Reporting Directive. ¿Cómo va a impactar esto en los viajes de empresa? Porque no solamente para los viajes de empresa, pero hay una parte que impacta como alcance 3 a los viajes de empresa. Totalmente. O sea, uno de los primeros, digamos, desafíos de esta directiva, de este reporting de cara a las empresas para abordarlo, pues es enfrentar a la cadena de valor, es decir, el impacto de la cadena de valor, o más concretamente, como decías, la huella de carbono o las emisiones de la cadena de valor, ¿no? Como sabemos hasta ahora, pues lo más fácil era pues, ver los impactos o las emisiones que generaba tu modelo de negocio dentro digamos, de tus boundaries, ¿no?, de tus fronteras, ¿no?, si eres un hotel, pues dentro de lo que pasa en el hotel, la energía que consume el hotel y punto, ¿no? Ahora estábamos hablando de aguas abajo y aguas arriba del servicio del producto. Y ahí empezamos a ver categorías como los servicios externos, los productos que utilizas, los viajes de los empleados y también los viajes corporativos, ¿no?, claro, las diferentes categorías. Totalmente. Y esto efectivamente, ¿no? ¿Qué cambios crees que van a sufrir las empresas o qué tienen que hacer las empresas para poder cumplir con los requisitos de esta nueva directiva?
todo lo relacionado con los viajes, porque como tú bien dices, bueno, pues hasta ahora mi experiencia es que no se había hecho demasiado, pero ahora ya, depende de tu perfil de empresa, Europa te está diciendo que vas a tener que reportar de alguna manera y no depende de ti. Si yo hago tornillos, bueno, en mi fábrica es más fácil, pero si yo voy a un hotel, un tren, un avión, no depende de mí. ¿Qué van a tener que cambiar las empresas para poder cumplir con esta nueva directiva? Totalmente. Y las empresas que se ajustan a esos tamaños de empresa, ¿no? Que son los 250 trabajadores, 50 millones de facturación, etcétera. Pero no solo eso, incluso hay más pequeñas que se van a ver afectadas de manera indirecta porque son proveedores de estas más grandes. Eso es. Entonces, al final, Europa ha sacado como dos estándares, el estándar grande, digamos, y un estándar que lo llaman voluntario un poquito más pequeño, pues para todo este ecosistema de pymes que dan servicio a los grandes. Pero básicamente, digamos, en el entorno ESG en el que nos movemos, ¿no? Consultores, especialistas, tal, siempre ha habido la comidilla de cómo es posible que lo que obligue, ¿no? La ley es hacer el reporting en vez de la estrategia. Es decir, parece que es como empezar la caza por el tejado, porque si tienes que hacer un reporting tienes que tener una estrategia, una ejecución, unos proyectos, unas actividades y unos datos. Es verdad que tienes que medir el impacto, pero para mí el impacto tienes que ver cómo lo mides. Entonces tiene que haber una estrategia antes de un reporting, ¿no? Y al final la manera que tiene de regular las administraciones públicas es a través del reporting, ¿no? No te pueden obligar a tener una estrategia, pero sí a reportar como los datos financieros, los datos de impacto de sostenibilidad, ¿no? Entonces, al final, lo que recomendamos es, todas estas empresas se están enfrentando ahora a un camino un poco tedioso. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es multifactorial, es multivariable, es complejo y sobre todo es transversal a la compañía. Es decir, que tocas todos los departamentos. Normalmente los departamentos de sostenibilidad o ESG no están del todo formados hoy en día, incluso en las grandes empresas, y luego tienen que abordar toda esa transversabilidad, ¿no? Que es muy difícil hablar con todos, ¿no? Y no suelen tener recursos, ¿no? Asignados a esto. Entonces, al final, lo que recomendamos es, lo primero, apoyarse en expertos externos que les pueden dar ese know-how para poder formar a los equipos asignados, es decir, asigna recursos, fórmalos, ¿no? Y sobre todo, haz una estrategia coherente, que esté integrada en tu modelo de negocio para poder aprovechar esas palancas de rentabilidad que hablábamos al principio y poder aprovechar toda esta, digamos, legalidad o toda esta regulación en tu negocio. Absolutamente, sobre todo para crear una coherencia dentro de tu estrategia de empresa, porque los viajes o los eventos está dentro de tu estrategia de empresa. No puedo decir, no, soy net cero, no, pero los viajes o los eventos no. Claro, es que esto no tiene sentido, ¿no? Es que encima los viajes hay empresas que tienen miles de viajes al año, pero miles de viajes al año corporativos, y al final hay muchos, digamos, roles implicados. Están las empresas en las que sus empleados viajan, están los medios de transporte en los cuales viajan, están los destinos a los cuales van, están los hoteles, están los eventos, están todas las actividades en las que participan durante los días en los que están. O sea, hay un ecosistema muy grande, un ecosistema que cada uno tiene sus impactos. Y entonces, al final, esa persona que se va moviendo en esos eventos, ya sea un evento de transporte, un evento de alojamiento, un evento de actividad, pues va a generar un impacto que va a tener que recoger de alguna manera para poder dárselo a su empresa y que lo pueda reportar. Absolutamente. O sea, la adquisición del dato va a ser todo un reto, porque además el ecosistema, no sé si lo conoces, pero bueno, el mundo hotelero, si lo conoces, está atomizado. O sea, realmente la mayoría de los hoteles son independientes, son cadenas independientes, pero incluso las grandes cadenas son unidades independientes en muchos casos porque son unidades de negocio diferentes. Entonces, bueno, yo sí que veo un reto, es muy interesante, muy apasionante y lo vamos a ver, ¿no? Me gustaría también que toda la gente que ve este programa que nos escribiera, que nos dijera qué piensa sobre estos temas, y para eso os voy a dar un correo que es info@tinku.es, que realmente nos podéis dar ideas, comentarios, oye, nos gustaría tratar estos temas, y bueno, pues con la dirección del programa intentaremos cubrirlo, porque seguro que poco a poco iremos tocando todos los temas que nos aconsejáis. Juan Vicente, para movernos un poquito más a la parte más de indicadores, ¿no? Tú has hablado del dato, por supuesto, al final son indicadores de gestión, KPIs, bueno, vamos al mundo del dato. ¿Qué indicadores incluirías en esos informes para ayudar a ser responsable de viajes? Lo que te obliga la directiva de cara a gestionar la cadena de suministro, el alcance 3, está muy enfocado en las emisiones, en la huella de carbono, en los kilogramos o toneladas de CO2 equivalente en el carbono, ¿no? Sin embargo, es mucho más complejo que eso, ¿no? Al final, la sostenibilidad, y ya poniéndonos en la sostenibilidad ambiental, es un sistema tan complejo que, nosotros creemos que no se debe solo reducir a una sola métrica, ¿no? Es muy importante las emisiones, pero también hay
el agua, la huella hídrica, etcétera, las comunidades locales, cómo afecta, etcétera. O sea, al final, que tú te muevas de un punto A a B, es decir, o sea, en el mundo estamos más o menos todos homogéneamente repartidos y de repente hay un montón de personas que se van a un destino determinado, ya sea por razones corporativas o por razones turísticas. Sí. Entonces hay una, ¿no?, una alteración, ¿no?, digamos, en ese... Bueno, en España las islas. Las Islas ¿no? Baleares. Yo tengo una amiga que vive en Palma de Mallorca. Y en verano, ¿qué pasa? Claro, ¿Sabes? pues, multiplicamos por 3 la población. Media Europa se va para allí, medio mundo se va para allí o para las islas, y entonces al final pues hay un consumo de recursos excesivo, hay una generación de residuos excesiva y hay un impacto en las comunidades locales, una parte positiva obviamente, porque hay generación de riqueza, pero también una parte muy grande negativa, ¿no? Entonces todo eso hay que gestionar de alguna manera y hay que tomar todos esos datos, no te puedes quedar solo con uno. Entonces el desafío, el reto es no solo medir la huella de carbono de tu transporte, de tu hotel, de tus pernoctaciones o de tus actividades, sino también medir por ese agua, etcétera, ¿no? O sea, y para ello la persona que viaja, es decir, la empresa que está adquiriendo este dato, necesita la ayuda del resto de empresas para adquirir su dato, digamos, ¿no? Entonces, al final, es un trabajo en equipo, es una estrategia, es un ecosistema de partnership que se tiene que abordar en todo el sector para poder, digamos, al igual que te da un ticket con el dinero y tú lo pasas a como coste de viaje, pues también puedes pasar emisiones, huella hídrica, impacto o beneficio en las sociedades, etcétera. Desde mi experiencia hasta ahora creo que estamos en la infancia. Tú hablas de la madurez o de la... Sí. Hablo, ojalá, ¿no?, que sea más pronto que tarde, pero realmente cuando yo hablo con las empresas y con los proveedores que tienen que dar esos datos, no los tienen. No los tienen y a corto plazo no sé si los van a tener. Entonces, realmente, ¿qué aconsejarías a los responsables de viaje que están, por un lado, sus empresas les dicen que tienen que recoger esta información y por otro lado, externamente, van a los proveedores y les dicen, va a ser que difícil? Entonces, ¿qué les aconsejarías a la hora de poner en marcha este procedimiento? Pues mira, ahí, al igual que los análisis de ciclo de vida de los productos no se hacen con los datos exactos de la fabricación de esos productos, se hace con una serie de estadísticas, ¿no? Es digamos, un método estadístico, no determinista, y ese método estadístico se podría utilizar también, y se utiliza. O sea, hace poco calculamos el impacto de la final de la Copa de la Reina, y entonces al final había un montón de gente que se desplazaba a Zaragoza, que es donde que pernoctaba en Zaragoza, diferentes empresas, espectadores, jugadoras, etcétera, y al final obviamente no pudimos calcular la huella de carbono de cada uno de los hoteles donde se alojaba cada uno de los espectadores que acudían allí, pero sí tenías una media, digamos, del valor de una pernoctación de emisiones de CO2 equivalente en España. Porque al final al cabo el alcance 1 y 2, o sea, las emisiones directas y la electricidad, pues al final todos tienen más o menos una red eléctrica común en el que tenemos una serie de porcentaje de renovables, de combustibles fósiles, etc., y se puede conocer. Es decir, que yo le recomendaría a las empresas de crear una estrategia robusta de poder tener datos estadísticos de cada una de las zonas donde van los trabajadores y poder recolectarlas. Vale. Muchas gracias. Creo que vamos a vivir un año apasionante donde vamos a ver muchos cambios en esto. Como tú sabes, los viajes de empresa es un tema complicado porque no es la parte productiva, tú no lo controlas y dependes de un ecosistema como tú bien has dicho, ¿no? Entonces, seguro que podemos hablar en el futuro otra vez y te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos tu experiencia como experto en este viaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Óscar. Gracias. Bueno, antes de pasar a la tercera entrevista, os voy a dejar con uno de los programas, varios de los programas que Tinku tiene y que seguro que también os puede ayudar en vuestra vida personal y empresarial y que enseguida volvemos con nuestra tercera entrevista.